2 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente. Título: El antiimperialismo como lucha permanente. Retos históricos y desafíos actuales. La conexión entre antiimperialismo y luchas de clases es interna al marxismo, es decir, es una unidad en sí misma que a su vez está dentro de la totalidad revolucionaria. Dado que la lucha de clases gira en esencia alrededor de la destrucción de la propiedad burguesa y de la plusvalía. Por eso mismo favorece objetivamente a la lucha antiimperialista y viceversa. La emancipación de los pueblos oprimidos es un acicate material a la lucha de clase en las sociedades capitalistas. Dionisio Inca Yupanqui, representante de naciones originarias en la corte de Cádiz de 1811, afirmó que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca será libre. Dionisio no podía ser marxista porque en aquel capitalismo mercantil aún no existían las condiciones objetivas para el surgimiento de la teoría comunista, pero su experiencia vital le había enseñado una verdad que el marxismo asumiría como propia al decir que la independencia de Irlanda era el primer requisito para la revolución en Inglaterra. Luego, la teoría leninista del derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluido el de independencia, daría un paso más al rechazar radicalmente la tontería reaccionaria de un sector amplio de la Segunda Internacional sobre el colonialismo bueno, con la que actualizaban las ideas de Inca Yupanqui ya en el contexto imperialista. Las luchas antiimperialistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial minaban desde dentro la euforia del desarrollismo de 1945 al 75, siendo uno de los motores de la crisis socioeconómica profunda y duradera que con altibajos y formas diferentes se ha agravado desde el 2007. La victoria de Vietnam sobre el imperialismo demostró cómo una larga guerra de liberación asusa y lleva al extremo las contradicciones capitalistas, intensificando la lucha de clases en su interior y agravando la crisis socioeconómica. La razón de esa dialéctica es muy simple. Marx insistió en que la lucha obrera y popular, específicamente la lucha sindical, debía orientarse hacia la destrucción del sistema salarial, es decir, la destrucción de la ley del valor. Hemos recurrido a la función histórica de la lucha sindical contra la esencia del capital, porque recorre toda la lucha de clases, sea dentro de los estados enriquecidos como en los pueblos explotados por el imperialismo. Hemos hablado arriba de África, el continente más sacrificado en el altar de Dios dólar, que desde el verano del 2024 nos alegra la vida con una tendencia al alza de las luchas contra cualquier forma de opresión y dominación. La lucha de clases a la que se refería Marx también se libra en el interior de África. Por seguir con este ejemplo, sus pueblos han entendido que deben crear un panafricanismo que multiplique su fuerza antiimperialista. Pero de la misma forma en que Europa y todas partes del bloque burgués se enfrenta al bloque revolucionario, también en el panafricanismo existe la unidad y lucha de contrarios. Iniciadas las guerras de liberación, las burguesías de los pueblos oprimidos que proponían y proponen simples reformas que atenúan la opresión, pero no acaban con ella. Más temprano que tarde, optan por el imperialismo, excepto muy honrosas excepciones individuales, porque su propia existencia como clase explotadora depende de la continuidad del capitalismo mundial. Esta experiencia antiimperialista recurrente
confirma lo esencial de la lucha de clases en el capitalismo, pero a la vez aporta lecciones muy válidas que surgen de la historia no occidental de estos pueblos. Las palabras de Dionisio Inca en 1811 eran la síntesis de la experiencia de lucha de las naciones andinas que iba más allá de Tupac Amaru de 1781, para engarzar muy probablemente con la resistencia mapuche a incas y españoles, sin olvidar las rebeliones desde 1492. Nuestra América no es una excepción. El pueblo amazigh del norte de África resistió y resiste la invasión árabe desde la segunda mitad del siglo VII, en defensa de sus normas sociales comunales, en la que destacó la reina guerrera Daya. En 1830, el pueblo argelino se levantó como un resorte contra la invasión francesa hasta recuperar su independencia en 1962. La lista es casi inagotable. Una cosa que une más o menos al grueso de ellas es la lucha por la defensa de los restos de la propiedad comunal en sus diversas formas, y o por la defensa de sus normas sociales que de algún modo mantenían niveles de reciprocidad y ayuda mutua. El colonialismo y el imperialismo llevaron una explotación más dura, la enfermedad y el hambre, así como la expropiación forzada, muy violenta en la mayoría de los casos, de sus tierras, rebaños y recursos naturales. Los invasores occidentales buscaban el apoyo de caciques, grandes familias, castas y élites enriquecidas y de las clases propietarias cuando ya existían. En uno de sus primeros textos, Marx salió en defensa del derecho consuetudinario, que reconocía la legitimidad del campesinado para usar colectivamente los bienes comunales según normas sociales justas, todo lo cual era inconciliable con el derecho burgués a su propiedad privada. Las aportaciones de las luchas antiimperialistas en el plano teórico y político se basan en la defensa de lo comunal, además de otras aportaciones que iremos viendo. Célebres utopías anteriores al socialismo utópico se basaron en la lectura acrítica e idealizada de las formas sociales de cooperación y en el mito del buen salvaje de pueblos de nuestra América. Pero Occidente las abandonó cuando vio que ese mito ocultaba la realidad dura de resistencias armadas tenaces, de desobediencia pasiva, de rebeliones sangrientas. El racismo anuló al buen salvaje, convirtiéndolo en un criminal enemigo de la civilización al que había que exterminar. Sin embargo, las feroces críticas al colonialismo de Marx y Engels desde 1851 hasta su deceso, de las que hemos hablado, más el desarrollo teórico general, los llevaron al estudio del papel de los pueblos precapitalistas en, al menos, 5 cuestiones decisivas. 1. Mostrar realidades sociales nuevas que destrozaban la dogmática occidental y que aún estaban incrustadas en todas las visiones de izquierda, también en el marxismo. La impresionante participación de masas y clases indígenas, campesinas, artesanales y hasta de algunos sectores de la pequeña burguesía en las luchas de liberación, con la destacada participación de mujeres, demostraba que los debates europeos sobre las relaciones entre el campesinado y el proletariado aún no habían llegado al núcleo.